Seguimos en Aquí Estamos Veracruz y de verdad es que a mí me gusta mucho tener este tipo de espacios como el que vamos a tener ahorita con nuestro consultor ambiental Javier Triana, porque también incluso a mí me ilustras muchísimo como me gustaría que ilustraras a todas las personas que nos ven, porque está tan de moda hablar de reciclaje, pero poco se dice de las acciones que podemos tomar para poder sumar a esto. Claro, bueno, hay que entender algo. El tema de los residuos es una situación que pues es significativa para todos nosotros. Actualmente, por ejemplo, para el país, el noroeste, se entiende que es uno de los mayores generadores de residuos en México, pero nuestra entidad, Veracruz, junto con Ciudad de México, el Estado de México, comparten unas de las entidades que mayor generación de residuos hace al día, más de 7,000 toneladas al día, eso es muchísimo. Sin embargo, ante esa situación, podemos entender que hay una oportunidad. Y la oportunidad siempre al respecto de ese tipo de problemáticas es en función de qué es lo que podemos hacer. En este caso con los residuos hay que entender una cuestión. Hay una clasificación de residuos. Hay residuos sólidos urbanos, que son los que generamos en casa. Hay residuos de manejo especial, que se generan, por ejemplo, en la construcción. Y residuos peligrosos, que tienen características específicas. Generalmente los residuos que se generan en casa o los de la construcción tienen una valorización. Sobre todo el plástico, por ejemplo, como tú sabes, tiende a ser reciclado, es decir, se puede fabricar bolsas de plástico recuperadas. Pero hay un término actualmente denominado circularidad de los residuos y es ahí donde hay una oportunidad maravillosa. Oye, me gustaría que hicieras un poquito de hincapié y les contaras a todo nuestro público ¿cuáles son los residuos de casa? O sea, ¿qué podemos nosotros guardar aparte de las bolsas de plástico? O comentarles, o sea, yo veo que luego hay personas, por ejemplo, que guardan botellas de plástico y las van acumulando y las van a dejar a cierto lugar y eso es una acción, ¿no? Me imagino yo de reciclaje o el cartón o qué otras cosas podemos ahora sí que guardar para poder reciclar. Bueno, en la cuestión de los residuos de hogar, los residuos sólidos urbanos, pues generalmente se disponen a la limpia pública para que los pueda llevar a un sitio de disposición final. Sin embargo, hay prácticas de recuperación de residuos. Generalmente el papel, el cartón, el plástico tienen un valor en el mercado, puesto que son productos que normalmente se reincorporan otra vez al proceso. Como te lo comentaba, ¿no? Recuperas bolsas de plástico y generas bolsas de plástico. Eso se conoce tradicionalmente como reciclaje. Pero en la cuestión de la circularidad, aquí se pone interesante. Recientemente en el país tenemos una ley vigente de economía circular que te dice, por ejemplo, o impulsa proyectos como utilizar residuos de la agroindustria y generar alimento para consumo humano, ¿no? Por aquí puedes utilizar, por ejemplo, residuos de los elotes que ya no se ocupan como tal una vez desgranados y se producen algún tipo de azúcar, por ejemplo. O utilizas las piñas con las que se elabora el maguey, una vez de que ya le quitas las pencas, te queda la piñita y eso sirve para poder producir alimento para el ganado. Eso es maravilloso, eso es una forma de revalorizar los residuos y reorientarlos hacia nuevos usos. Y me imagino, perdón que te interrumpa, que estas prácticas ya se están implementando en nuestro país o todavía estamos un poquito en vías de... No, fíjate que si bien la ley es nueva, la práctica ya se mantiene desde hace algunos años. ¿Cuánto tiene esta ley de vigencia? Este año, si no me equivoco, este año fue cuando se decreta como ley, pero la práctica ya se ha mantenido. O sea, universidades, empresas como tal, tienen incorporadas esquemas de economía circular al interior de sus negocios y encuentran nuevas oportunidades en los residuos. Por ejemplo, la industria del vidrio genera mucho residuo de este tipo, pero ya encuentran la forma, por ejemplo, de hacer arena a partir del vidrio. Entonces eso es maravilloso. Claro, porque ya se está empezando y creo que, como bien dices, esta ley, por lo que me estás comentando, ayuda a que todo esto se agilice, ¿no? Y se empieza a llevar todas estas acciones, como bien lo comentas tú, orientadas al reciclaje. ¿Y algo más que puedas agregar o destacar que se va a llevar a cabo a partir de esta ley? Aparte de todo esto que nos cuentas de los elotes que se pueden volver azúcar,
O sea, te lo digo más en el lenguaje como te lo entiendo. Claro, claro. Porque yo sé que también todas las personas lo entienden también un poquito como yo. Claro. Y siempre nos gusta pues que nos digas un poquito más. Esta ley, ¿cómo se llama esta ley? Ley General de Economía Circular. Ley General de Economía Circular. Claro. Y fíjate que se me hace... Ahora sí que, porque no te imaginarías que es una ley que es para que va a ayudar al medio ambiente. Claro, se trata de impulsar este tipo de situaciones de trabajo. Como lo comentamos, ya es algo que se viene haciendo desde hace algunos años. Hoy tenemos una ley que lo puede potenciar. Lo cierto es de que al final del día lo que se busca es que si hay una generación en aumento de residuos, busquemos qué hacer con esos residuos. Al final del día se pueden convertir ya no en residuos, sino en insumos para nuevo tipo de productos. Eso sí, hay que ver qué residuos son los que realmente nos sirven para cierto fin y cuáles residuos realmente hay que disponerlos en un lugar adecuado para su confinamiento. Y yo me imagino que este tipo de prácticas de reciclaje ya se han puesto en boga en otros países. Sí. O sea, la economía circular ya viene sobre todo de prácticas de países europeos, economías un poco más desarrolladas, que tienen la conciencia ambiental un poco más firme. Claro, sin embargo, la oportunidad que hay con la gestión de los residuos se da en Latinoamérica, precisamente por el volumen tan grande de residuos que cada vez hay año con año. Entonces, en ese sentido, aprovechar mucho de la experiencia que en Europa tienen, en Estados Unidos también, aprovechar mucho del financiamiento para este tipo de proyectos es lo adecuado, pero sí que tenemos que empezar a ver a los residuos, ya no tanto como residuos, sino como insumos potenciales para volverlos a meter a la economía. No, y es que todo lo que tú comentas tiene toda la lógica del mundo y me parece imperativo que en los países latinoamericanos ya empecemos a concientizar, porque me parece que somos países que sí desperdiciamos bastante y que no hay una cultura de cuidar, de guardar. Estamos empezando, ojo, no estoy diciendo que no lo hagamos, porque tampoco quiero que lo vean como regaño, pero es que sí, por ejemplo... pongamos un ejemplo, las bolsitas estas de plástico que tienen un cierrecito que guardamos, hay gente que las usa y las usa y las usa y se pueden reusar y reusar y reusar. Digo, tal vez tú digas que no sé qué ejemplo, ¿no? Pero son cosas, y en contrario a Europa, a los países europeos que ya han vivido lo que es realmente no tener ni qué comer, que por eso también anteriormente, ¿no? Con todas las guerras que han pasado, pues cuidan mucho el no desperdiciar, y también ellos, me imagino que por ellos tenemos ahora sí que muchas novedades acerca de todo esto del reciclaje y de circularlo, y que ya tenemos que hacer, como bien tu presencia aquí siempre nos recuerda eso, Javier, que hay que tratar de cuidar el medio ambiente, y tú estás aquí para decírnoslo. No, sobre todo, yo creo que las buenas prácticas siempre hay que replicarlas. Si tenemos, por ejemplo, acciones de reciclaje que ya se realizan en el país, pero pueden ser reforzadas con la apertura de nuevas industrias que aprovechen a los residuos para fabricar nuevos productos, hay que voltearlo a ver como una oportunidad correcta. Si podemos aprovechar mucho de la experiencia que hay en Europa y traer financiamiento también de los países que apoyan estas causas, pues adelante, ¿no? Qué mejor. Y finalizando también un poco, la apertura de las universidades, fundamental, la apertura de las empresas para poder adoptar estos esquemas al interior de su trabajo también es esencial, y los medios de comunicación que también puedan transmitir esto al resto de las personas para que puedan estar informadas y puedan documentarse, y por qué no, echar más de la mano sobre las cuestiones de reciclaje desde su hogar, por supuesto, pero también desde los pequeños negocios, por ejemplo. Así es, porque al final, Javier, tú lo sabes que el conocimiento es poder, y como tú dices, hablar del medio ambiente me parece fundamental para que vivamos mejor, para que podamos trascender más a través de los años. Y con esto que nos comentas de estas prácticas de reciclaje, pues la verdad, ahora sí que todos los que nos ven, es importante saber también las leyes que se están haciendo en nuestro país, como lo que nos trajiste el día de hoy. Claro. Y te lo agradezco mucho, Javier. Consultor ambiental Javier Triana en Aquí Estamos, Veracruz. Muchísimas gracias. A ti, Berenice, a todos. Muchísimas gracias.